Los saludo al doctor Marcelo Vermolen, abogado, especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás vos? Buen día, Daniel, un placer saludarlos. Igualmente. Vos sabés que cuando uno miraba y analizaba ciertamente algunos hechos de lo que han ocurrido en los últimos días y se quedaba con un tema electoral en particular, como lo que tiene que ser el rechazo al voto electrónico, voto boleta electrónica, uno lo primero que pensaba que en la matriz global decía, esto en realidad nos atrasa. Es el espíritu conservador que no quiere dejar de lado a aquellos burócratas de la política, entendidos burócratas de la política, aquellos que están en el medio entre lo que es la voluntad popular y la gente. ¿A qué me refiero? Aquellos que roban boletas, aquellos que están con las bolsitas, aquellos que siempre son denominados con una frase o una palabra que parece más una entelequia como ser estructura, y que los partidos chicos no pueden llegar a tener o que les cuesta de conseguirlos y que después terminan teniendo un peso electoral. Pero después de leer tu artículo de La Nación, me surgieron muchas dudas. ¿Está bien, está mal rechazar ese proyecto? Contame, ¿cuál es tu visión? Mi visión es que se trató de hacer una reforma electoral que es muy sustanciosa y que nos va a condicionar de aquí en adelante con el sistema electoral que elijamos de una manera muy urgente, muy rápida, sin haber logrado los consensos, sin poner a cargo de esas reformas a las personas con el expertise necesario. Hubo de entrada ya, digamos, la elección de un sistema, ni siquiera se llegó al debate, ya había previamente elegido un sistema, que por supuesto yo lo avalo, yo fui director general de reforma política de la Ciudad de Buenos Aires, yo implementé la boleta única electrónica en la ciudad, pero me parece que nosotros en la ciudad hicimos otro proceso. Nosotros en la reforma política de la ciudad establecimos la boleta única en papel, con un capítulo de poder incorporar tecnologías electrónicas. Ese salto adicional se podía hacer en conjunto, se podía hacer por separado, la ciudad decidió hacerlo todo junto, y se reglamentó de una manera abierta donde se podía incorporar cualquier tipo de tecnología. El chip, el código de barras, el código QR, un escáner. Es Mm. decir, la ciudad quedó abierta con un buen sistema diseñado a toda la tecnología que esté presente y que pueda crearse en el futuro. La verdad es que lo que estaba decidiendo la Nación era ir directamente a un único sistema, comprar las máquinas, comprar las baterías. Estamos hablando de un negocio importante, 120.000 máquinas, 240.000 baterías que hay que cambiarlas cada 2 años porque contaminan. Un espacio de guardado para todas esas máquinas, Ujú. crear equipos especialmente que las mantengan activas, que actualicen el software. Eh, las boletas con chip, que son caras, cada boletita cuesta 50 centavos de dólar, es decir, que si estamos hablando de solamente una elección para 40 millones de argentinos, estamos hablando de 20 millones de dólares. Entonces, a mí me parece que requería necesariamente de mayor debate. Ujú. Otro error evidente fue querer escalar lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires al resto del país sin haber hecho un buen diagnóstico. La verdad es que la Ciudad de Buenos Aires pudo hacer esto de llevar adelante el sistema de manera plena y capacitar casi a 2,5 millones de electores en 90 días, porque gozaba de algunas circunstancias excepcionales, el mayor nivel educativo de su población, las mejores condiciones de infraestructura, eh, una brecha tecnológica muy corta, eh, potentes medios de comunicación, una geografía amable. Eso no se replica en el resto del país. Entonces faltó diagnóstico, se quiso llevar adelante una reforma sin la debida discusión, y cuando esto fracasó y naufragó, se le echó la culpa a los señores feudales. Y la verdad es que yo creo que los señores feudales estaban desde el comienzo, es decir, que cuando uno quiere llevar adelante una reforma y tiene minorías legislativas, Ujú. pone en la balanza y en el condimento, bueno, esta es la situación en la que estoy, estos son los votos necesarios, los tienen Sí. fulano o mengano, y la verdad que no, me parece muy simplista, algo que solemos hacer muy seguido en la Argentina, pensar que la culpa es amplia y ajena siempre, ¿no? No hacer autocrítica, no responsabilizarse. La verdad es que los señores feudales, si votaban la reforma, no eran señores feudales, pero si no la votaban, lo eran. Entonces, Sí. también la política tiene bastante de hipocresía. Yo creo que se requirió de una discusión técnica que no hubo, y me parece que había que abrir esto a una implementación progresiva. No era necesario hacerlo de golpe en el 2017, se podían haber probado tecnologías a lo largo del país, respetar un poco las localidades, porque cada provincia tiene su nivel de infraestructura, su nivel educativo, sus condimentos socioculturales.
Me parece que nada de eso estuvo en la balanza y finalmente el resultado fue el naufragio de la reforma. Ujú. Entonces, en el fondo uno tiene que pensar que esto más que una reforma profunda era una reforma a medida. Yo diría que era una reforma parcial, porque digamos, Mm, muchas cosas que se prometieron no se cumplieron. Es decir, sí. el presidente Mauricio Macri prometió, entre otras cosas, una agencia federal electoral independiente, que no se creó en esta reforma, digamos. Se Mm, seguía manteniendo al Ministerio del Interior como aquel organismo que ponía en marcha el proceso electoral. El control provisorio, el escrutinio provisorio sí se pasaba a la Cámara Nacional Electoral, pero eso no lo decía el proyecto original, eso fue una negociación impuesta por la Cámara, digamos, para darle apoyo y aval a este sistema. Es decir, que el proyecto ya en origen había elegido un sistema, no había creado la agencia, no hablaba de financiamiento de los partidos políticos, es decir, que era una reforma, para hablar como reforma política, era una reforma bastante limitada, ¿no? En esta reforma limitada, ¿qué tipo de interpretación tiene que hacer uno? Que en realidad lo hizo para dejar en falsa escuadra a la oposición, lo hizo porque tenía que hacerlo como una matriz nada más de trabajo. ¿Cómo analizás vos? No, yo creo que realmente, digamos, la experiencia que se llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires fue utilizada por Mauricio Macri como insumo de campaña presidencial. Sí. Recordemos todos que permanentemente hablaba de llevar la boleta única electrónica a todo el país, pero en ese momento de la campaña él hablaba de la boleta única electrónica o el mejor sistema. Mauricio Macri agregaba estas últimas palabras, o el mejor sistema. Sin embargo, cuando se llevó adelante la redacción del proyecto ya hablaba de boleta electrónica y hablaba de chip. Yo estuve en el Congreso, digamos, exponiendo y marqué esta circunstancia llamativa de que se pretendiera legislar una tecnología de una empresa privada, digamos, ¿no? Entonces, finalmente en los despachos de comisión se cambió eso, Ujú, no quedó la palabra boleta electrónica, pero la realidad es que el gobierno siguió negociando y siguió, digamos, encaprichado con que era chip o nada, y finalmente ujú, lo que quedó fue la nada. ujú. Eh, ¿El sistema hay que cambiarlo para vos o no? Por supuesto que hay que cambiarlo, pero hay que tener mucho cuidado porque estos mismos políticos que promueven la reforma están hablando permanentemente de que el viejo sistema es un sistema de fraude. Y la verdad que en la Argentina el sistema ha generado inmensas situaciones de picardía, se ha obligado a controles y supervisiones enormes, como que cada partido tenga un ejército de fiscales, pero no hay pruebas de que se haya cometido un fraude. Este sistema mismo que el gobierno critica es el que le permitió a Mauricio Macri, por menos de 2% de diferencia de los votos, ser presidente. Ujú, Entonces, la ligereza de hablar de un sistema fraudulento es peligroso porque no solo no han logrado establecer un nuevo sistema, sino que están deteriorando la credibilidad del que está. Y el sistema que está es vetusto, es anticuado, solamente lo mantiene la Argentina y Uruguay en el contexto de las naciones de Sudamérica. Es un sistema que ya está agotado, pero que la verdad no tiene pruebas de ser un sistema fraudulento. Entonces hay que ser muy cuidadoso por no haber conseguido el cambio que uno pretendía, destruir lo que ya existe, ¿no? sí, sí, uno por ahí piensa que quizás es perfeccionable de muchas maneras y buscar evitar esas denominadas picardías también forma parte un poco de todos nosotros, ¿no? Claro, bueno, también es un cambio Mm, cultural que hay que ejercitar, porque además el nuevo sistema no hubiera impedido que el argentino que es pícaro estuviera pensando, de hecho los expertos informáticos llevaron muchas muestras de que el sistema podía de alguna manera adulterarse y no eliminar las prácticas clientelares, simplemente con un teléfono celular en el bolsillo, acercando mm, la boleta al chip, el chip podía ser leído en el teléfono y decir si se había votado o no se había votado, lo mm, que el puntero indicaba, es decir, había mucho para discutir. Incluso a los expertos informáticos que criticaron mucho el sistema cuando lo instauramos en la ciudad de Buenos Aires, pero que no estaban organizados ni estaban preparados lo suficiente, estaban mucho más entrenados ahora para cuestionar el sistema. Y en vez de combatirlos y pensar y ponerlos en el lugar de enemigos o de opositores, lo que había que haber hecho era incorporarlos para ver cuáles eran las flaquezas del sistema, incorporarlos, sí. transformarlos en aliados y que nos dijeran cómo podíamos mejorar el sistema. Yo creo que la Argentina tiene que incorporar tecnologías, es un paso natural, el mundo va camino a eso. Esto no es voto electrónico, esto es boleta única electrónica, lo que se pretendía, pero también está la boleta única digital, que en vez de tener un chip como segundo registro tiene un código QR o un Mm, código de barras. Hay muchas opciones, la boleta con chip no era la única. Sin embargo, digamos, todo se redujo a esta conversación de si era boleta única electrónica o no, y aquel que se oponía a la boleta única electrónica era enemigo,
o aquel que se oponía ahora terminó siendo un señor feudal, que ya lo era del comienzo en la visión del gobierno, pero que lo acallaba en la medida que le diera el consentimiento para la reforma, ¿no? Estuviste en Estados Unidos observando y viendo lo que tiene que ver con la elección que llevó finalmente a Donald Trump a la presidencia. ¿Cómo visualizas ese sistema, digo, ese entramado de sistemas que tiene Estados Unidos? ¿Sería aplicable a la Argentina? Podría, no digo que materialmente, ya sé que legalmente sería imposible, porque nosotros tenemos otra matriz legal, pero ¿sería mejor dar mayor libertad a las provincias para resolución o crees que en realidad es una experiencia no transferible? La verdad que es una experiencia única, inédita. Yo creo que si hay un sistema federal es el de los Estados Unidos. Cada estado, allí el estado es el que tiene el poder, no el gobierno federal ni la nación o el conjunto. Cada estado, digamos, determina el sistema electoral. La verdad es que entre condados y estados hay 8.000 sistemas diferentes, 8.000 sistemas diferentes. Y eso es lo que impide, digamos, el fraude o la alteración de los sistemas, porque la verdad es que en los pequeños condados todos se conocen, saben quiénes son, conocen el sistema, pero lo que permite esto es que el ciudadano vote a nivel local, a nivel estadual y a nivel nacional con un único sistema. Aquí, como estamos haciendo las cosas en la Argentina, la provincia va a tener un sistema, por ejemplo, Santa Fe tiene boleta única por categorías, o Córdoba tiene boleta única global por papel también, digamos. Entonces el ciudadano cordobés o el santafesino estaría votando cargos locales con la boleta única en papel, pero después cuando viene la elección nacional tendría que ir a la boleta única electrónica, si hubiera salido esta reforma. Lo que permite es unificar el sistema y facilitarle la vida al votante. Ahora, yo creo en el federalismo electoral y yo creo que justamente por eso había que haber discutido esta reforma con mayor tiempo, sin urgencias, porque digamos, si uno tiene un sistema, como decimos, vetusto y antiguo, pero que no tiene demostración de haber sido fraudulento, uno tiene tiempo para ir pergeñando y generando los consensos necesarios, porque para hacer una reforma política hay que tener decisión política y consenso. Y yo creo que la decisión política del gobierno estaba, pero el gobierno sabía que no tenían las mayorías legislativas y requería necesariamente de consenso. Y entonces la urgencia y el direccionamiento a determinadas formas y sistemas generó mucha incertidumbre. De hecho, en el Congreso, en muchos lugares, se hablaba de que el Ministerio de Modernización, antes de la reforma, ya estaba negociando la compra de máquinas y el sistema y el desarrollo o contratación del software. Es decir, que se pretendía la aprobación legislativa que se levantara la mano cuando ya el gobierno había hecho precontactos, preacuerdos, como para direccionar el sistema, ¿no? Ahora, Entonces, todo esto no es paradójico, digo, porque de la mano de un cambio como se pergeñó Cambiemos, prácticamente acá se está dando la derecha a lo anterior, a todo el esquema anterior. bueno, la verdad, lo digo, me parece que el sistema anterior o el gobierno anterior estaba agotado, se necesitaba un recambio. Yo creo fervientemente, digamos, en la responsabilidad pública, en la calidad institucional. Creo que los que han gobernado tienen que rendir cuentas de lo que han hecho. Si hay casos de corrupción y deberían, digamos, aplicarse el máximo rigor de la ley. Creo fervientemente en eso, pero la verdad es que Mauricio Macri prometió un cambio institucional, una mejora de la calidad institucional que en la práctica no se ha generado. Es decir, hay muchos proyectos de ley que quedaron en el camino. Se dijo que se iba a crear una agencia federal contra el crimen organizado, que está durmiendo el sueño de los justos, la agencia federal electoral. Se habló de un proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos, es decir, que aquellos delitos que cometieran los funcionarios, que en general, una vez que los cometieron, tienen dinero para pagar buenos abogados y chicañar las causas en los juzgados hasta que prescriban, imponiendo la condición de la imprescriptibilidad, digamos, la investigación se podía hacer en cualquier momento y sin finalización. Entonces, eso también duerme el sueño de los justos. Tenemos una oficina anticorrupción que sigue dependiendo del propio poder al que tiene que controlar, con lo cual la Argentina de hoy no tiene garantías de poder estar controlando online, en tiempo real, la corrupción de este propio gobierno. Con lo cual nada dice o nada objeta a que dentro de unos años empecemos a conocer circunstancias no transparentes de lo que pudo haber pasado en esta administración. Entonces, hubo violaciones a la ley de ética pública por parte del ministro Aranguren, el caso de los Panama Papers,
La propia diputada Carrió ha denunciado a funcionarios del Ministerio de Energía por esta cuestión de la violación de la ley de ética pública. Me parece que hay muchos condimentos que demuestran que se pregonó algo y todavía, yo le doy la derecha de que todavía lo puede hacer, digamos, todavía no se ha llevado a la práctica o no se ha consolidado ese cambio institucional tan necesario para que la Argentina deje de depender de las personas. Sí. Y empiece a generar, digamos, organizaciones, instituciones sólidas que le den alguna ventaja comparativa, ¿no? Yo no sé si sos muy generoso o tenés una ilusión muy grande, porque entiendo claramente que en un gobierno que asoma, que inicia, si no lo hace en el primer año de gestión, me parece que en un año electoral no lo va a hacer. En el tercer periodo va a estar pensando, intentando lograr una reelección. Es muy difícil, se hace mucho más cuesta arriba absolutamente todo si no lo hace, si no lo concreta en los primeros 365 días de gestión. Bueno, yo creo, coincido absolutamente con lo que estás diciendo. Yo creo que debió imponerse una agenda desde el primer día, diciendo, bueno, esta es la emergencia económica, esta es la emergencia social, esta es la emergencia institucional que tiene la Argentina. Tenemos que hacer esto, esto y esto, y ahí en ese momento el presidente debió tomar las riendas y debió organizar, digamos, las estrategias. Yo creo que hubo mucho ensayo y error, mucha prueba, digamos, con resultados negativos. No se puso al mejor equipo de los últimos 50 años a cargo de determinados proyectos, y esas son las consecuencias naturales de que se ha ido decantando y se ha ido degradando. Primero, el poder inicial que tiene cualquier gobierno, y segundo, digamos, la credibilidad que se va teniendo, se va perdiendo, si lo querés, a lo largo del tiempo, ¿no? Ya que te tengo, y la verdad que siempre me resuena y mucho en la cabeza esta idea de un gobierno de SEO, ¿crees que el SEO puede llegar a tener la misma concepción de lo que es la gestión pública, teniendo en cuenta que tiene una matriz permanente y constante de la gestión privada? Digo, de explicar a todos, a toda la sociedad, de lo que tiene que ver con lo que hace finalmente, ¿o no? Yo creo que cualquier gobierno debería, digamos, aspirar a que la mayor visión o la mayor cantidad de visiones se integren, digamos, a su ejercicio. Ahora, me parece que el SEO tiene un concepto de cliente y el ciudadano no es un cliente, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre cliente y ciudadano muy marcada para aquellos que no han estado en la función pública y que no conocen, digamos, los deberes del Estado o el rol del Estado como impulsor en muchas cosas o contenedor en otras. Y esta ecuación de empresa-cliente o proveedor-cliente, suponiendo que el proveedor es el Estado y el cliente es el ciudadano, es una consigna errónea. Entonces yo creo que un gobierno exclusivamente de SEOs es un gobierno inadecuado. La verdad que ha sido un gusto poder escucharte, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo enorme y espero que hayamos podido aportar a la reflexión. Un abrazo enorme. Que tengas buen domingo. Marcelo Vermolen, abogado, especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral.